Hola, buenas noches. Bienvenidos al Centro Botín. Hoy celebramos el tercer y última sesión del ciclo Encuentros de Arte y Arquitectura, que celebramos, como ya sabéis, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y con motivo de la exposición Arte y Arquitectura, un diálogo. En esta ocasión, Clemente Lomba nos ofrece una conferencia titulada El Centro Pompidou, piano, Rogers, Franchini, que hace referencia a la obra No Windows, No Cry de Henry Sala, que surge como intervención en una ventana de ese edificio, sobre la cual fija directamente una caja de música con el famoso tema Should I Stay or Should I Go, del grupo The Clash. La intervención adquiere una segunda vida al trasladarse posteriormente a otro edificio que además, en este caso, es del mismo arquitecto, el Centro Botín. Clemente Lomba finaliza su carrera universitaria en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1979 y en 1980 abre estudio en Santander. Ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria entre 1996 y el 2004 y vicepresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 2001 a 2004. Ha realizado trabajos de edificación privada e institucional, de urbanismo y restauración. En el ámbito docente es profesor asociado en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander desde 1983 y ha sido profesor invitado y organizador de cursos y jornadas en diversas universidades. Entre estas actividades, en el año 1995, desarrolló en la Fundación Marcelino Botín un ciclo de conferencias y exposición titulado Sobre el espacio de Renfe-FEBE, producto de la colaboración entre la Escuela de Caminos, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Carolina del Norte y el Colegio de Arquitectos de Cantabria. Muchas gracias, Clemente, y bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias al Centro Botín, a la colaboración con el colegio y al desarrollo de estas conferencias y de esta exposición Arte y Arquitectura, un diálogo, que Benjamin Bale propone y que realmente el apoyo de Antonio Bezanilla y la colaboración del colegio hemos venido a desarrollar estas conferencias. Bien. El asunto es que este diálogo, lo que propone Benjamín, no deja de ser una labor de tan intensidad, es decir, son dos disciplinas que más que definición, como bien nos dijeron, tienen historia. Es decir, la historia de la arquitectura y la historia del arte realmente son verdaderamente su definición, porque han coexistido en tantos estratos, han coexistido en tantos momentos de la cultura que efectivamente prácticamente no tienen definición y esas relaciones han sido muy complejas y muy diversas. De hecho, esta primera fotografía que trata de poner en situación la petición, en este caso, que era desarrollar el edificio del Centro Pompidou, cómo se concibe, cómo se desarrolla, cómo llega a ser el Centro Pompidou y esta es una irónica representación que en su momento se hizo en la que el gótico de esta pieza de Notre Dame realmente observa burlón este nuevo episodio de la arquitectura. En cierta medida, aquella cuestión que nos enseñó el estructuralismo, la verdadera filosofía del siglo XX, que efectivamente las conexiones horizontales entre las diversas disciplinas, es decir, se parece más la Divina Comedia a una catedral gótica que una construcción gótica a una construcción contemporánea. Y lo mismo le pasaría a la propia literatura en conexión con la música y en conexión con la pintura. Efectivamente, son más afines por esa situación histórica que efectivamente por la propia interioridad misma de la disciplina. Bien. La propuesta de Benjamín pues, realmente es compleja y voy a tratar de desarrollarla con la capacidad que haya llegado a tener en este diálogo
en que efectivamente sería como plantear en el escenario de la filosofía la relación entre aristotélicos y platónicos. Realmente sería el gran fondo, el fondo último de algo en el que late el lenguaje, en el que late el ser en el mundo del hombre. Como nos llegó a decir Heidegger en un momento dado, pensar, construir y habitar. Esa era la tríada. Pues pensar, construir y habitar, realmente su cifra es esta arquitectura que voy a tratar de explicar en esta secuencia. Bien, en el origen, realmente, el primer tratadista, Alberti, es un pintor, y es un pintor que hace el primer tratado de arquitectura. Es decir, Alberti hace su libro de arquitectura, habla de la pintura, de la estatua y de esta condición común en la que efectivamente tuvieron como referencia constante un elemento que han compartido y que va a ser fundamental para entender el desarrollo de ambas disciplinas, de ambas aspiraciones. ¿Qué es este? Es el dibujo, inicialmente. Pero el dibujo en aquel momento no era un arte, el dibujo era una técnica, era la posibilidad de entender el mundo a través de las imágenes. Esto es Leonardo. Leonardo es el monstruo en el sentido de la inmensidad de su labor, que efectivamente empieza a tratar de descifrar las leyes de la naturaleza. Y para ello se vale del dibujo. El dibujo es algo tan esencial como que tú no eres capaz de dibujar algo que no entiendas. Es decir, el afán de entender, el entendimiento que fue el sustrato que luego da lugar al pensamiento científico cuando se conecta esta capacidad de representación con la capacidad de cálculo y que finalmente ese desarrollo, ese despliegue nos llega a Newton. Newton es capaz de, con una fórmula, llegar a conciliar la mecánica celeste con la caída de una manzana. Es el final de ese conocimiento científico, pero cuyo inicio fue efectivamente ese dibujo. Ven aquí cómo está intuyendo ya lo que va a pasar con la presión hidrostática y lo está dibujando. Y realmente entiende y empieza otra vez esta figura magnífica de Leonardo. Esta visión para entender el mundo empieza a desarrollarlo en esa ciencia que era el dibujo en aquel momento, y hay que entender que Leonardo simultáneamente estaba explorando otras capacidades expresivas del dibujo, pero aquí es esa capacidad analítica y de entendimiento. La filosofía tenía mucho que ver, el pensamiento científico, la nueva ciencia de Galileo se basaba efectivamente en esta posibilidad de entender. Miren estos dibujos donde es fruto del afán de entender, esta simultaneidad entre estas diversas formas de representación del mismo objeto, lo que tienen como objetivo último es el entendimiento. Y un elemento aquí importantísimo, y hablaba por eso de Newton, que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que se dibuja una fuerza. Ahora, esto que nos parece tan fácil como dibujar esos vectores que se nos enseña en el bachillerato, realmente en aquel momento hay alguien que es capaz de empezar a discernir a través de esa capacidad de imaginar. Esto que dice Gombrich, que es lo más profundo del ser humano y lo que verdaderamente le ha valido esas aspiraciones de conocimiento. Bien, y realmente aquella posibilidad en ese momento de ese dibujo científico, de esta capacidad de anteponer, de crear, y aquí empieza esa conexión del dibujo con la arquitectura. ¿Cuál es la capacidad que aquí tiene el dibujo? En la anterior era la capacidad de entender, la capacidad de medir, y aquí está la capacidad de anticipar. La capacidad, la posibilidad de empezar a establecer una serie de materialidades que nos van a anticipar un proyecto, en este caso el aparato para volar de Leonardo, en el que ese dibujo que se comparte inicialmente con la ciencia y con el arte se incorpora a esto que va a ser el proyecto, la capacidad de preconstruir, y preconstruir es construir anticipadamente algo de la forma más barata posible, anticipar todas las condiciones que van a ir desarrollando. Y Leonardo, efectivamente, en ese momento donde todavía el dibujo era ciencia y donde esta escisión que luego va a desarrollarse entre Bellas Artes y Politécnico y efectivamente todo el despliegue posterior, realmente Leonardo está hablando, el autor de la Mona Lisa está hablando de cómo estas máquinas para edificar van a organizar el mundo.
Este dibujo inicial es esencial para entender esta conexión entre arte y arquitectura en la que realmente el arte se escindió hacia una de sus vertientes y la arquitectura empezó a establecer la posibilidad de anticipar a través de esta. Y aparece un elemento fundamental, lo que Panofsky codificó en el magnífico libro, aquel de la perspectiva como forma simbólica. Resulta que al entender el mundo con esa capacidad que les comentaba antes de representación y a la vez ese afán por la medida y ese afán por este control relativo de la percepción del mundo, cuando la perspectiva era una ciencia, pues efectivamente empieza a dar esa forma simbólica que defendió Panofsky y que le supuso el enfrentamiento con Gombrich, por cierto, en el que esta estructuración en la retina del hombre se iba a quedar impresa, este orden completo que era el cono perspectivo y la geometrización que empezaba a aparecer, de manera que efectivamente la idea de esta representación llega al extremo de que Durero, en un momento dado, ese cono perspectivo que había, le lleva a representar esto que era la ventana de Miguel Ángel, la ventana de Leonardo. La idea de que esta propia geometría le lleva para captar ese mundo exterior que en este momento es la voluptuosidad de esta mujer que efectivamente él está viendo a través de este procedimiento por el que en aquel momento teníamos el afán de conseguir la captación a través de esa representación aquí de esta realidad. Este Durero, este es el cuadro, el grabado de la melancolía, donde efectivamente estas geometrías las va introduciendo para significar efectivamente cómo este mundo empezaba a aparecer estas piezas que realmente son geometrización, porque hasta la ética, en un caso bien claro y tan influyente, tanto en la moral, en la ética personal como en la ética social, que Spinoza establece en su momento, efectivamente el orden era el orden geométrico. Spinoza concibe que la forma de dotar de armonía, aquella armonía de las esferas tomista, en la que efectivamente la geometría, como para los griegos, era un dato de la existencia como Kant decía, si el tiempo es la sustancia y el reloj está allí, tiene que haber un relojero, ¿no? Entonces, la presencia de ese orden celeste previo, ese orden del que emanaba realmente digamos, el entendimiento del mundo, estaba aquí. Este es San Jerónimo, y también hay otra cuestión fundamental aquí. Estamos hablando de un momento en el que, fíjense, el sitio donde San Jerónimo reflexiona, donde él trabaja, este otro nuevo hombre que aparece en el Renacimiento, que es al final ya del medievo, donde esta introspección y esta capacidad de concentración, fíjense la geometrización de esta estructura en la que él se aísla de aquella otra naturaleza para efectivamente ir concibiendo toda su estructura mental. Bien. Y en ese momento el arte empieza a instaurar, en aquel momento, el fondo último del arte, lo que daba sentido al individuo y a la sociedad, realmente era la religión. La religión te explicaba, la razón no había amanecido todavía con la fuerza que luego va a tomar para explicarnos el mundo y a nosotros mismos, y efectivamente es la religión. Pero fíjense incluso cómo este orden en el que esta anunciación, en la que el ángel se presenta ante la Virgen, pues efectivamente vemos este mundo en el que realmente este cono perspectivo
directamente derivado de esa perspectiva como forma simbólica que nos va a ordenar la percepción del mundo, está presente en la pintura. Y en la pintura y, por supuesto, en la arquitectura, donde efectivamente esta construcción de la ciudad, esta construcción en la que aquí estamos viendo a un pintor desarrollando la representación gráfica de este ámbito, de este espacio, pero cuyo fondo efectivamente tenía que ver con el orden de la estructura geométrica, esta geometrización del mundo. Aquí tenemos el Tratado de Serlio, donde ya el Renacimiento avanza. Aquí tenemos ya las referencias, la memoria al mundo grecolatino encontrado, pero bajo la estructura, bajo el orden de digamos, este esqueleto que le va a dar orden y razón al conjunto, que es esa perspectiva que había sido algo, aquella ciencia que nació en el seno de esa pintura y afán de conocimiento y por lo tanto también permeable a lo que la arquitectura en aquel momento empezaba a desarrollar, y tenemos estos momentos en los que la arquitectura y la pintura comparten de esta manera realmente esta estructuración, esta ordenación del mundo. Y claro, en aquel momento, tanto los tratadistas de la arquitectura como los pintores de aquellos escenarios del proceso de evolución, del proceso de conocimiento, pues lo van recogiendo de esta manera tan convincente como estas tres imágenes de las vistas de la ciudad ideal en un momento dado. Y es interesante observar cómo efectivamente esta es una imagen de Santander. Esta es la Santander previa a todo aquello, esta es la Santander medieval. Entonces aquí vemos cómo aquella geometría que en un momento dado venía dada por todas las contingencias de la propia topografía, venía dada por esta calle, que seguramente su directriz es una directriz que va buscando el camino, como bueno, nos podemos referir aquí mismo en Santillana, ¿no? Estas calles de Santillana, y donde realmente esta ciudad con esta estructura formal va a ser sustituida por esta otra, que es este cuadro de 1755, donde se ve que la aspiración de aquella ciudad, esta nueva ciudad que está dejando a espaldas la vieja ciudad medieval, ya esta es una ciudad de arquitectura más o menos, digamos, consciente, ya es una ciudad de arquitectos, entre comillas, aunque fueran constructores y maestros de obra aquellos, pero ya conocían las claves de aquella tratadística y ya sabían que este era el orden que iba a sustituir al otro. El orden que además es fundamental entender, fíjense aquí, esta idea en Santander es especialmente claro, la idea de esta plataforma. Esta arquitectura, con esta plataforma geometrizada, obtiene aquí lo que llamó Mies, el plano horizontal es la perfección del plano. ¿Y por qué es la perfección del plano? Porque desde el punto de vista físico, la energía potencial y la energía cinética aquí prácticamente son lo más favorable posible. Subir hasta aquellas zonas de la parte superior, pues hacían que la ciudad no sirviera, en este caso, esta era la ciudad mercantil, la ciudad de aquel desarrollo en el Santander del momento, pero efectivamente aquí se puede ver en lo más cercano esta geometrización y este orden que subyacía como fondo último de ese dominio, de esa capacidad de incorporar. Pero, disculpen, se me ha pasado una. Pero aquí, bueno, como hay que ir muy deprisa para tratar de desarrollar, para llegar al centro Pompidou y luego llegar aquí, aparece en ese despliegue un nuevo momento que es fundamental cuando Semper, de aquellas tratadísticas que eran las tratadísticas bossartianas, Alberti, el Serlio que habíamos visto, aparece esta nueva reflexión sobre la arquitectura. Es decir, la arquitectura es un arte, pero es un problema de ciencia. Y no solo eso, sino que la sociedad de aquella ciencia que en el Renacimiento había sido la clave, la aspiración, va a pasar a la técnica. Y ciencia y técnica
no son lo mismo. La técnica es la aplicación práctica de la ciencia. La ciencia es el conocimiento, digamos, de las leyes últimas, pero el positivismo, la nueva condición de aplicación a los problemas reales de la existencia de la ciencia fue la técnica. Y la técnica se incorpora directamente ya a partir de ese momento en que Semper, aquí nos habla Semper de algo también muy importante en la constitución de la arquitectura. Ya no solamente la cuestión estrictamente visual, que hasta aquel momento Alberti había dejado codificado, y toda la tratadística que al final sigue en Bellas Artes, pero empieza a hablar del cómo se hacen las cosas, cómo se ejecutan las cosas. Es decir, esta idea que luego va a recoger, como veremos un poco más adelante, Viollet-le-Duc, hablando de que efectivamente la técnica de la construcción es la clave para la determinación de la arquitectura. Y aquí viene este precioso dibujo de Le Corbusier que recoge muchos años después, ya a principios del siglo XX, la idea de esta doble condición de la arquitectura, la idea de ese juego de los volúmenes bajo el sol, que era la vieja herencia clásica de la arquitectura, y la incorporación de todas las tensiones derivadas de esta técnica, de esta capacidad de construcción y de, como él decía, el problema es que Boulez no tenía tubos en sus construcciones, ¿no? El problema de hoy día es la incorporación de todos estos aspectos que la tecnología nos ha ido dando. Y efectivamente, las nuevas tratadísticas en la arquitectura empiezan a hablar de cómo se constituye la cosa, de cómo realmente los objetos tienen esa doble dimensión, hechura y sentido. ¿Qué sentido tienen las cosas? Va evolucionando, lógicamente, con el proceso histórico, social y cultural, pero ¿cómo se hacen las cosas? La hechura. Y ahí la arquitectura empieza a profundizar en sus propias conciencia para efectivamente empezar a reflexionar sobre cómo se hacen las cosas. Y Viollet-le-Duc llega a que el verdadero origen, el apogeo de esa relación entre la construcción y el espacio es la arquitectura gótica. La estructura realmente es la construcción propia del espacio y la idea de que sin saber cómo se construye no se puede hacer arquitectura por mucho que la podamos dibujar. Y en ese sentido la arquitectura empieza a tener esta especificidad hablando de su propia materialización. Es importante esta, porque la vamos a encontrar luego en el Pompidou, con la idea de que el gótico llegó a ser algo que es uno de sus aspectos más maravillosos, que es que el espacio interior es el que se configura desde este lienzo que tienen aquí bajando, y todo lo que se necesita para sustentar ese espacio está fuera de él. Es toda esta capa exterior, como pasará en el Pompidou, que realmente para llegar a ser el limpio espacio interior, realmente lo que se hace es incorporar al exterior todos estos elementos necesarios, arbotantes, contrafuertes, etcétera, para organizarlo. Y otra cosa fundamental en uno de los distanciamientos entre arquitectura y arte, en el sentido más especulativo del término, es que al hilo de la conciencia de esa constitución y de la aparición, en este caso ya, de estos nuevos materiales que, goticistamente entendidos en esta vida, se puede ser clasicista estructural, que es aquel que hace una viga nada más y todo queda escondido dentro de ella, o goticista estructural, que es el que presenta todo el drama de la edificación ahí arriba. Es decir, aquí realmente la idea de que el drama de la edificación va a ser un elemento expresivo de primer orden. Y empieza a incorporar estos elementos que son fundamentales para, en el marco de lo que entonces era construir a esta escala, pues empezar a tomar conciencia de estos nuevos materiales que son los que van a ir. Y ya se empieza a organizar, a sistematizar, a tomar forma un modo de construir que es esta es la Biblioteca de Santa Genoveva en París, donde la idea de
de estos elementos, con estos nuevos materiales que aspiran a una cosa que el gótico siempre había aspirado. Viollet-le-Duc decía, el gótico se construyó a pesar de la piedra. Es decir, el afán del gótico fue la transparencia y la ligereza. Y en este momento tenemos nuevos materiales que nos van a permitir una transparencia y una ligereza que hasta entonces había sido imposible. Esta transparencia, esta es la Biblioteca Nacional, donde ya la idea de que podemos aspirar a tener esbelteces como estas, el sistema ya empieza a incorporar la fabricación en serie de estas piezas que van viendo aquí, que son piezas ya bastante ligeras, sistematizadas y de una producción. Y ese afán de aquella arquitectura de Viollet-le-Duc pues realmente está recogida en Labrouste, que es el gran arquitecto parisino que en el seno donde luego va a aterrizar el Plateau Beaubourg, pues efectivamente ya había construido. Y es en París también, en la exposición del centenario de la Revolución, donde la Galería de las Máquinas organiza estos grandes espacios, fíjense la escala que tiene aquí las personas, donde estas nuevas catedrales del progreso, estos nuevos espacios en los que se iba a resolver esa confianza en la técnica que nos iba a dar el futuro, esa confianza en la técnica que nos iba a permitir resolver pues, los grandes problemas de transporte, los grandes problemas de producción, etcétera, etcétera, pues estas catedrales se empiezan a organizar con estos nuevos materiales. Bien, y estos nuevos materiales, esta es otra imagen en los albores de la fotografía, pero entonces se produce que el consciente, el arte de la intensidad y la vigencia de aquel momento histórico, el arte empieza a poner su atención en captar la belleza, captar la energía, captar la potencia de estos grandes nuevos escenarios. Y este es el tren llegando a la estación de Montparnasse, donde Manet pues, nos organiza aquí esta maravilla de pintura impresionista, que además el arte también en aquel momento no es ajeno a todas las exploraciones que la propia ciencia está haciendo sobre la percepción y sabe que efectivamente la reconstitución de todas estas masas nos da una convincente idea realmente de la atmósfera de lo que está pasando más allá de las precisiones, digamos, renacentistas que se habían ido teniendo. Bien. Y eso lleva a que incluso en París, esta es el Quai d'Orsay, esta estación donde se ha transformado en el museo de los impresionistas en París y realmente aquí. Esta es la antigua estación y este es este nuevo espacio que la atmósfera percibida por aquellos impresionistas y recogida en ellos da lugar a esta adecuación, a esta incorporación en la atmósfera compartida de la exposición de todo el gran momento impresionista en París. Y los impresionistas empiezan a desarrollar también aspectos fundamentales que comparten. Aquí Eiffel hablaba de la solidez aérea. Entonces vamos viendo cómo efectivamente el propio arte está trazando con afinidad aspiraciones que la cultura constructiva arquitectónica del momento estaba construyendo en acero. Esta solidez aérea, esta transparencia de estas piezas que el arte reconoce en los esfuerzos de esta arquitectura para construir ese presente, para traducir ese presente. Y la misma traducción está haciendo el arte en este momento, fijando esta aproximación. Ahí, vaya, adiós. Perdón, pero a ver. Entonces, aquí. Hay un momento, y esto es en un ensayo que es una pequeña joya de Argan, el historiador, Argan, el que luego fue alcalde de Roma,
incluso. Y Argan, en su historia de la pintura, hace una conexión que la hace en esta misma página, donde Argan habla de que ese linealismo pictórico de Toulouse-Lautrec lo que está haciendo es reconocer una forma de constitución de los objetos que es afín a la que en aquel momento estaban los constructores haciendo en esta nueva pirámide, por entendernos, que efectivamente, y también con un carácter transitorio fue construida, pero esta linealidad que la construcción tenía. Y Argan hace un ensayo de gran belleza en el que analiza estas relaciones, este linealismo pictórico, y realmente esta forma de representación de la realidad tiene mucho que ver para Argan con la que al final del XIX el propio arte más avanzado está reconociendo en un momento dado como forma de mirar. Esta ya no es la forma de mirar del Renacimiento, aquella que estábamos viendo. Esta es una nueva forma de mirar. Bien, y un poco más adelante ya en una pintura, después de ese impresionismo, una pintura realista, ya realmente la inmediatez en la ciudad es esta nueva perspectiva donde esta convivencia con estos productos de la arquitectura, pues es una convivencia que el propio arte va a recoger de esta manera tan directa y de esta manera. Seguimos, efectivamente, y como es lógico, el cono perspectivo, la estructura mental que nos permite calibrar las profundidades, las relaciones, etcétera, pero vamos viendo cómo estas geometrías y estas materialidades pues, se corresponden ya. Incluso al final ya de ese realismo hasta la estructura profunda de cuadros como este, tan realista, tan dramático, los acuchilladores, ¿no? Bien, pero, y otra vez pegando otro salto en el vacío, aparece, más que en el vacío, digo, anticipando, yendo rápido en el proceso de transformación, aparece las vanguardias, aparece Kandinsky y todo lo que, Kandinsky digo por cifrarlo en un nombre, y en aquel tratado que tuvo tanta profundidad, el punto y línea sobre el plano y de lo espiritual en el arte. Kandinsky, para él, la geometría ya no tiene nada que ver con aquellas condiciones que la perspectiva había ordenado del mundo. Había una libertad en el que ese diálogo entre estas piezas en una superficie que ya era directamente la superficie del cuadro, pues efectivamente era suficiente para constituir la pintura. Y empieza a aparecer esta otra geometría ya muy posterior, más que muy posterior, digamos, en cierta medida, tratando de superar el academicismo de las perspectivas y el academicismo de la pintura, organiza este nuevo modo expresivo e incluye otro aspecto fundamental en la historia del siglo XX, y es el movimiento. Este es el Duchamp, el desnudo bajando la escalera, donde estas geometrías están muy atentas a algo que es lo propio de la energía del momento en el que se está desarrollando, y es esa movilidad, esa energía, estas nuevas geometrías que ya no tienen que ver con aquel orden tomista del universo y efectivamente están incluyendo estas nuevas condiciones, ¿no? Quizá el punto donde arquitectura y arte en este momento mejor se organizan en sintonía, esa capilaridad entre una y otra, sea este momento del constructivismo ruso, donde ese repaso, esa actualización, ese repaso a la historia viene a través de estas nuevas geometrías. Esta incorporación de la técnica, fíjense que en digamos, no es atril, bueno, en este gran, para hablar, esto es un ascensor que sube hacia arriba, la época de la máquina, ¿no? Aquí está este contrapeso, aquí está esta diagonal y aparece no solamente esa idea de la tecnología incorporada, sino que aparece otra cuestión fundamental aquí arriba, que es la propaganda, ¿no? La idea de que esta nueva arquitectura estaba
atendiendo por una parte a las geometrías y demás, pero estaba atendiendo también a estas nuevas condiciones de la historia contemporánea e incorporaba esos mecanismos y estas nuevas actitudes, ¿no? Y claro, el ejemplo más paradigmático de este empleo es la torre de Tatlin. Esta idea de que esta nueva geometría, donde efectivamente hay una crítica total, más que una crítica, un olvido, una superación total de la vieja y antigua geometría platónica, la vieja geometría de aquel Alberti que habíamos visto al principio, para evolucionar. Bien. La propia condición de los espacios incorpora estas nuevas aspiraciones en el que las geometrías y las arquitecturas recogen el calao de las reflexiones del arte e incorporan estas nuevas posibilidades de escenografía con este dinamismo y esta velocidad y esta capacidad de, digamos, de innovación, ¿no? Y, vaya, perdón. Pero hay un momento que es previo ya a la llegada del Pompidou y que es lo que Argan, el que habíamos visto antes, que había hecho aquella reflexión, habla de la crisis del arte como esa ciencia europea. Esta ciencia que venía de este discurso del Renacimiento barroco y época de la razón y época de las luces, donde efectivamente aquellos valores en este momento dado van a ser trascendidos, modificados, atropellados en muchos casos para la nueva. Y este es un esquema que este es el canon que Alfred Barr, en un momento, allá por el año 30 y pico, el fundador del MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, junto con Philip Johnson, en el año, pues fueron pocos días después del crack del 29, cuando lo organizaron. Creo que fue 3 días después lo inauguraron. Pero bueno, empezaron a organizar aquel gran centro donde se va a articular efectivamente ese canon de este arte contemporáneo y allí Alfred Barr empieza a establecer este mapa en el que conecta desde las más originales y digamos, arcanas expresiones del arte con el purismo, el neoplasticismo, la arquitectura moderna, la Bauhaus, el constructivismo. Es decir, que esa colisión y esa relación y esa permeabilidad, efectivamente, en el canon que Alfred Barr en el año 30 y pico, me parece que esto es del 39 o así, organiza en la exposición fundamental para dar cuerpo al arte contemporáneo, donde Matisse y Picasso son reconocidos y realmente se empieza a desplegar el centro de interés neoyorquino como clave para entender y por eso el título de Argan. Y aparece un fenómeno que va a ser fundamental para entender la llegada del Centro Pompidou, y es el arte pop. El arte pop traslada el alma y digamos, el sentido del arte para rescatar las imágenes que proceden ya no solamente de aquella ciencia y aquella técnica, sino ya de la producción, ¿no? Es decir, la idea de que realmente lo que había que reflexionar era esta nueva condición de la naturaleza, esta otra naturaleza que era la producida por estos elementos. Es decir, que el arte pop rompe, y más que la importancia del arte pop, en una exposición genérica, yo la traigo aquí a esta específica por la influencia en la llegada del Centro Pompidou a París. Esto es otra de las cuestiones fundamentales del arte pop. Este es Richard Hamilton. Richard Hamilton introduce un nuevo fenómeno de representación que la arquitectura también va a usar, y no solamente como representación, sino como método, que es el collage. Entonces empieza a introducir el collage donde desde estos elementos productivos, estos elementos de tecnología, de nueva tecnología, la televisión, etcétera, y esta nueva atmósfera con esta de
posguerra ya, con esa afirmación del New Deal norteamericano, la idea de aquel futuro, de aquella... Este es el interior. Me parece que el título ahora ha aparecido ¿Por qué los interiores modernos son tan fascinantes? O algo así, lo tituló Richard Hamilton en su momento. Y efectivamente esta idea del collage, es decir, hay una desenfadada superposición de estas piezas que obedecen al encuentro casual y fortuito entre piezas que también de clara identidad tecnológica y productiva y van organizando esto. Hasta que efectivamente están incorporados a esta idea que en el año 69, que son unos pocos años antes, 2 años antes del Centro Pompidou, los Zoom Up organizan en Viena una exposición y que a través del collage hablan de esta otra forma dramática de representar la incorporación de la tecnología a esta nueva realidad en la que estamos viendo, tecnología como aspiración, tecnología como posibilidad, ¿no? Bien, y aparece pues realmente el archizoom, ¿no? Los grandes teóricos que realmente no construyeron prácticamente nada, pero en aquella Inglaterra de los años 60 empiezan a pensar en este nuevo escenario de la movilidad, en este escenario de la incorporación. Aquí está Sharon Tate, estas son estas nuevas ideas vertiginosas, esta superposición, estas piezas habitables que son más un producto, más un electrodoméstico a su escala que otra cosa. Esto podía ser las 7 puertas de Kastner que tenemos ahí arriba, etc. Y esta es la atmósfera que el arte en aquel momento, o una de las atmósferas, ¿no? Pero la traigo aquí por su capacidad en aquel momento para organizar el mundo. Esta ciudad móvil, esta ciudad en la que ese tiempo libre, fluido, lúdico que vemos aquí, esta idea de que la cultura estaba a disposición y a disposición de una vida desenfadada, ligera, como esta que estábamos viendo, pues realmente van organizando esta otra forma en el que el arte pop entra dentro y no solamente, digamos, que comparte la arquitectura con el arte pop, esta nueva atmósfera de posguerra, de optimismo y de proyección hacia estas nuevas situaciones, ¿no? Bien, a ver, vaya. Estos son dibujos en aquel momento de cómo realmente una ciudad dormida como esta podía ser activada por la presencia de un objeto tan leve, tan extraño. Esto tiene 5 o 6 años antes de la aparición del Pompidou y vemos cómo esta idea de que esa intensidad en un momento dado de esta nueva activación cultural de la ciudad podía venir a través de estos fenómenos de la tecnología, del movimiento, de la rapidez, de la ligereza. Y estos son dibujos de Archizoom, donde realmente entendían que la posibilidad de la arquitectura ya no era la materialidad misma, sino que es que en el ámbito donde esta familia estaba en este momento dado, se podía, a través de un sistema técnico, acondicionar de manera que aquí tuvieran la temperatura exacta, tuvieran la luz que necesitaban, tuvieran todo sin realmente la materia de aquella arquitectura que hasta entonces había sido el cobijo que habíamos ido construyendo como arquitectos. Se le traslada a la tecnología esa capacidad, ¿no? Bien, esto es aquella ciudad infinita que en un momento sueñan como incorporación a la ciudad y realmente esta idea de estas nuevas condiciones, ¿no? Aquí estaría. Vale. Este es el Alfred Bar y el MoMA, en aquel momento, realmente en el año 29, en el crack del 29, era solo esto que había aquí, y el MoMA empieza a desplegar su influencia y este arte radicado en los Estados Unidos pues va a ir organizando lo que es toda una mainstream, como ellos mismos califican, de proceso en ese desarrollo del arte. Pero
a lo más que llega la arquitectura, bueno, a lo más y a lo menos, ¿no? Porque el último gran episodio de arquitectura previo a la construcción del Centro Beaubourg es la maravilla del Guggenheim de Nueva York que hace Frank Lloyd Wright. Aquí aún estamos hablando de, se basa en el imperio del espacio como sustancia de la arquitectura. Es decir, que Cevy nos había hecho ver que para la especificidad de la arquitectura verdaderamente la clave era la espacialidad, era el espacio. Esto es un canto al espacio y a uno de los grandes mitos que había habido, Le Corbusier lo desarrolló, el museo de crecimiento infinito. Esta es la espiral que va bajando alrededor de este gran espacio y este es un espacio de exposición que en aquel momento era al punto donde los museos habían llegado. Y 2 años después, aún de la llegada del Pompidou, Pey, el que trabaja y desarrolla la sistematización del Gran Museo de París, el Louvre, está haciendo esto. Es decir, esta caja, esta especie de Fort Knox que Pey hace para que era lo que en aquel momento los museos habían estado desarrollando, ese interior, este cofre en el cual la luz iba a entrar desde la parte superior, pero realmente aún no tal. Pero ocurre esto. Y por eso traigo aquí lo de Pompidou, porque en el 69 se produce aquella deflagración con consecuencias políticas y consecuencias sociales importantes, aunque realmente como revolución pues no existió, pero cambió muchas cosas en cuanto al panorama social. Y en aquel momento De Gaulle, que era el gran héroe de la Francia liberada, llevaba 10 años de presidente, y en aquel momento los estudiantes empiezan a organizar esta rebelión para pedir efectivamente la apertura de la propia universidad. La Sorbona se convierte en el lugar que ellos pretenden romper y admitir realmente las condiciones de posibilidad de la sociedad contemporánea y organizan la gran revolución, que es el mayo del 68, y esa revolución del mayo del 68 es 2 años, 1 año y poco antes del gran concurso que se organiza en París. Y se organiza en París porque Pompidou, en cierta medida, quiere congraciarse con esta sociedad que ya tenía otras expectativas con respecto al propio arte. Ya no era la caja cerrada aquella que veíamos en el Pey de Washington, en la National Gallery, sino que esta cultura estaba reclamando otra cosa. Y no solamente habían abierto las puertas de la Sorbona, sino que se trataba de abrir también, efectivamente, las puertas de la cultura y del arte a otros ámbitos que ya ese arte pop que habíamos estado viendo, pues efectivamente estaba desarrollando. Y para ello, Pompidou propone un concurso de algo muy novedoso que va a ocupar este solar que ven aquí, que había estado desde el año 30 y pico libre, y esto era un aparcamiento en el centro, porque este es el ayuntamiento, el Hotel de Ville está aquí, esa es la Notre Dame, pues la Sainte-Chapelle está por aquí, el Louvre se le ve un poquitín más para allá, no se le ve, pero digo, se le vería porque está la Rue de Rivoli, pues por aquí está el Louvre, y estos son Les Halles, el mercado central de París, que luego fue derribado con posterioridad para esa construcción que todavía casi se ha acabado antes de ayer, con esa nueva puerta de todo el banlieue de París al centro, que es la gran estación que se ha colocado aquí, ¿no? Y este es el solar en el que se va a colocar el Centro Pompidou. Y esta era la atmósfera que el arte en aquel momento, bajo la influencia de aquel Alfred Barr y el equipo, estaba, digamos, tomando como conciencia del momento histórico, y este es el proyecto que gana. Digo, por eso les traía esta secuencia para hablar esto que Benjamín propuso en su momento, la relación arte-arquitectura, ¿no? Es decir, esta arquitectura viene a recoger no solamente instrumentalmente toda digamos,
escenografía o la imaginería, sino viene a recoger algo importantísimo que yo creo que es una de esas cuestiones que el arte y la arquitectura han compartido de forma más profunda, que es la arquitectura y el arte como un estado de ánimo. Esto era otro estado de ánimo. Este estado de ánimo en el que efectivamente vemos aquí heredado de los constructivistas la idea esta del mensaje, vemos la superposición, vemos la ligereza, la velocidad, la energía, etcétera, que realmente entre los 600 y pico concursantes fue escogido porque se dio una felicísima estrategia por parte de Pompidou, que es que supo escoger el buen jurado. En general, el problema es que muchas veces los jurados son un problema para la correcta, digamos, la mejor solución de los concursos, y recordando tanto el de la ópera de Sydney, donde Mendelssohn reconoce a Utzon, como donde el jurado son 3 arquitectos fundamentales, Philip Johnson, Jean Prouvé y Oscar Niemeyer. Entonces trae aquí a estos. Claro, el sistema de valores que usaron para escoger pues fue de una vitalidad y de una fortaleza tal que fueron capaces de reconocer esto en un momento en el que propio Pei estaba construyendo, todavía proyectando aquello que estábamos viendo allí, ¿no? Es decir, este jurado fue capaz de ver cómo realmente este edificio incorporaba esa atmósfera y estos son los dibujos que presentan, que son collage en su momento. Renzo Piano y Richard Rogers y Franchini, que es alguien que lo puso la fundación, y yo la verdad es que he tenido que buscar quién era Franchini, porque era un tercer arquitecto olvidado que había trabajado con ellos, al parecer una persona de una gran valía, de mucho interés, pero que prefirió no meterse en esta batalla, porque esto fue una batalla terrible que tuvieron que librar. Y aquí entonces esta idea de ese estado de ánimo, de esa atmósfera en el que la cultura, la vitalidad y esa transparencia, fíjense, la ciudad, bueno, lo veremos luego. Y esto es la solución. La solución inicial que dan, que luego va a ser muy desarrollada con la incorporación de una pieza fundamental a la hora de hacerse la arquitectura, que fue Peter Rice, el ingeniero. El Pompidou no solamente es lo que está arriba, sino que son 100.000 metros cuadrados lo que tiene aquello. Es una barbaridad de superficie que incorpora también toda esta zona inferior con esta sección archiconocida, donde vemos aquí esta idea que ahora se desarrollará con que la estructura apoya en a este punto, y aquí vemos esa especie de, pudiera ser llamar hiperespacio exterior, esta membrana que a la manera del gótico nos va a resolver todo. ¿Con qué fin? Con el fin de liberar esto. Ellos lo que quieren hacer es una máquina de disponibilidad total en los 50 metros de ancho que va a tener para la organización de este conjunto. Aquí ya está construido. Esta es esa gran puerta que les comentaba, la bolsa, y aquí el Louvre. Aquí está Pei en este momento, ya ha desarrollado en el Cours Napoleón la gran pirámide, el Cours Carré, Napoleón, etcétera. Y aquí está esta pieza, como esto que estamos viendo, ¿no? Bien, incorporan en este hacerse la arquitectura la presencia de esa vitalidad de la estructura que estábamos comentando, la idea de estas circulaciones disponibles y que se asocian incluso un poco sarcásticamente, decía el propio Renzo Piano, con la idea de los centros comerciales y demás. Pero bueno, si un centro comercial funciona con esa eficacia, no está mal que un centro de arte para
para poner a disposición tan evidente al ciudadano, pues también incorpore estos medios mecánicos. Y esos medios mecánicos, en esta idea tecnológica de la construcción como suma, como una ecuación completa en la que van apareciendo los elementos que además se identifican. Los azules son para el aire, los blancos son para el vapor y demás, los rojos son para las calefacciones, y efectivamente van incorporando esta. Pero realmente tampoco olvida el Centro Pompidou en esta noción lo que la ciudad es. El Centro Pompidou son los únicos que liberan de la gran solar que les dan, liberan la mitad y dejan la otra mitad, que es esta, como la plaza por la que con fluidez se va a acceder a la planta baja. Es decir, que el edificio no puede ser sin un asiento en la ciudad suficiente que le dé esa capacidad de incorporación de la vida urbana, esa vitalidad. Y para ello echan mano de Claude Parent. En aquel momento era un teórico, alguien que había hecho unas instalaciones de gran interés. De hecho, había una en la Bienal de Venecia que era curiosísima. Claude Parent sostenía que efectivamente cuando en un plano inclinado se desarrolla un movimiento, cuando el plano inclinado está retrasando ese movimiento, esto tiene que ver con la perfección de aquel plano que les comentaba al principio, o proveyendo este otro y favorable y como de atracción. Es decir, este campo de fuerzas que es la gran plaza que está delante del Centro Pompidou. Es decir, es tal su voluntad de abrirse a la ciudad que no se abre de una forma estática, se abre de una forma dinámica, que es esta que efectivamente te va atrapando. Claude Parent en aquel momento estaba desarrollando piezas como esta, y Claude Parent es más escultor que, digamos, que prácticamente que arquitecto. Y efectivamente sus reflexiones sobre el plano inclinado son básicas para entender este ámbito anterior del Centro Pompidou. Aquella instalación de Venecia era una preciosidad porque Claude Parent te hacía entrar por una serie de corredores que con una ligera inclinación tú no te dabas cuenta que ibas perdiendo la horizontal, y el cuadro, el volumen, el sólido final al que tú entrabas estaba ligeramente inclinado y había un chorro de agua, y el chorro de agua, claro, tú percibías que el chorro de agua caía que no caía vertical, pero el que no estaba vertical eras tú, y realmente ese juego con la gravedad, que era un juego del arte, lo incorporan también estos, digamos, hábiles proyectistas en su momento. Y esta es el espacio interior. El espacio interior, que fue realmente esta batalla que les hace ganar Peter Rice con unas estructuras que van a tener 50 metros de longitud. Ellos querían hacer esta caja. Como decía Oiza, en esta vida se pueden hacer cajas o estuches. Los estuches valen para meter un violín dentro y solo valen para eso. Las cajas valen para meterlo todo. Ellos querían la indiferencia de esta caja frente al contenido que mantenían como básico para el desarrollo. Es decir, la permanencia de este edificio, ¿cuál va a ser? Su flexibilidad. Es decir, la permanencia de la arquitectura hasta entonces había sido la consistencia. Sin embargo, la permanencia, su lucha por sobrevivir, iba a ser precisamente la flexibilidad. Bien, y estas son estas estructuras que son las que realmente permiten esa flexibilidad de estos 50 metros que hay de lado a lado, que son estos que se ven aquí. Y lo organiza Peter Rice entrando en otra disciplina colindante con la arquitectura, que es la ingeniería. Hablábamos antes de aquella evolución de la ciencia a la técnica. Pues Peter Rice proviene de la Politécnica y efectivamente es un gran ingeniero de origen irlandés que trabajó con Ove Arup y estuvo en la Ópera de Sídney.
Y aportó cosas fundamentales, como que la gran escala del edificio solamente podía ser resuelta a través de la percepción de la pequeña escala de los objetos. Es decir, estos pequeños objetos, que son la ecuación con la que él iba a completar el conjunto, eran básicos para, digamos, mediar frente a la imponente escala de un edificio como este. Esos 100.000 metros cuadrados que luego están debajo de aquí, porque aquí está el Instituto de la Música que Pierre Boulez incorporó además como programa general del asunto, ¿no? Y aquí aparece esta pieza, este pilar, ¿no? Una de las piezas estructurales más bonitas del siglo XX, diría yo. Y este pilar resulta que apoyan aquí las grandes vigas para, en este vuelco, ser recogido por este tirante que a tracción evita el vuelco. Con lo cual está sacando todo el esfuerzo del vuelco aquí, lo está sacando a través de este tirante. Es decir, el tirante, el elemento más frágil, el elemento más estructuralmente activo y de mayor confianza que podemos tener, le mete para ese equilibrio. Esto que están viendo aquí, y echan mano de esa tecnología tan avanzada, pero que realmente es más que tecnología, es auténtico orfebrería lo que va a hacer aquí Peter Rice en estas piezas. Estos son los tres, Renzo Piano, Royes, y el de atrás es este Peter Rice, que hace un libro importantísimo para entender cómo estas ideas del arte, la arquitectura las puede transformar, pero con lógicamente el rigor técnico que la edificación exige, ¿no? Y lo hacen a través de el recoger esta vieja idea de cómo apoyar a un peso muerto en el medio a través de estos pesos que realmente, tirando desde los laterales, valen para que estos señores casi no hagan esfuerzo para soportar. Y esto dio lugar al puente, al Gerber, un gran ingeniero, que es el que dio la posibilidad de hacer esto. Es decir, estas fuerzas, estas grandes fuerzas en estos 50 metros, se apoyan aquí, pero al apoyarse aquí, tiran del tirante hacia arriba, y aquí es donde se van a meter las instalaciones en el norte y en el sur todas las circulaciones y demás a través de esa libertad. De hecho, hay una preciosa cita de este hombre, hablando de tal. Digo la sensibilidad que la propia ingeniería a veces tiene con ellos, y digo con la construcción. Y dice, ¿mereció la pena? Pues sin ninguna duda sí. Para mí la respuesta es sencilla. Un día, poco tiempo después de la inauguración, vi a una señora de edad vestida de negro como las madres irlandesas de mi niñez, sentada y mirando pasar la gente con los ojos redondos de asombro. La observé durante un buen rato tranquilamente sentada, acariciando el borde de la gerbereta, la pieza esta, en la cuarta planta, ni temerosa ni intimidada. Y pensé que si se llegaba a dar a la gente, con la ayuda de un elemento tal, un sentimiento de comodidad y no de alienación, esa era la prueba de lo que cuenta en el edificio, utilizar los elementos y materiales de modo que reflejen su verdadera naturaleza. Este sentimiento, sin duda, no se debe por completo a la fundición, el material que se hizo, pero la fundición ha contribuido ciertamente de forma positiva a la creación de este ambiente. Mereció la pena. Es decir, que esta idea también de que la tecnología se puede transformar puede convivir digo, este es el momento en el libro en que habla de ello. Es decir, que estas grandes piezas que los acaban construyendo en Krupp, porque este fue otro de los grandes líos que tuvieron. Francia es una gran especialista en el hormigón armado, y nada más llegar ellos, que eran estos jóvenes ingleses con aquellos pelos, tenían 30 años, y venían a proponer esta condición, pues lo primero que a esta construcción les dijeron que no, que les daban la oportunidad de hacerlo en Francia, pero con hormigón.
se negaron y lo acabaron construyendo en Krupp, que era, como decían ellos, el que había construido el gran cañón, la Grossbertha, ¿no? Es decir, que aquel cañón de la Segunda Guerra Mundial lo habían construido en esta fábrica de Krupp, que era la que iba a hacer estas grandes piezas de fundición con todos los problemas que tuvieron para construirla. Y la organizaron de esta manera, creando estos grandes espacios disponibles con esta estructura que ven aquí. Y en el seno de estas piezas, de este gigante amable, empezaron a introducir las circulaciones y la idea de la vida hacia la ciudad a través de lugares que la Torre Eiffel vigila desde lejos, ¿no? Donde esta idea de la solidez aérea sigue estando presente en este gran edificio. Edificio en el que realmente aquellas viejas piezas de fundición de aquella otra escala seguían presentes en el París de Guimard, y que ellos habían transformado para organizar este gran plano transparente que se remite a esa otra idea que les comentaba antes, que proviene de cómo las estructuras tienen un elemento primario y uno secundario, un espacio contenido y luego otro espacio al uso, al servicio de, que es ese otro complementario. En aquel momento el debate fue fortísimo, realmente el propio collage sirvió para poner en duda la legitimidad de la presencia en París de estas piezas, pero realmente se impuso el objetivo último, que era esta idea de la transparencia, esta idea de la permeabilidad y esta idea de la nueva coexistencia, convivencia con la cultura. Ahí veníamos a este Calder. Estos son detalles de esa zona superior y de esta constitución. Esta es una de estas ventanas, que es la que tienen ahí, que comentaré de un momentín luego al final de la conferencia. Bien, y esta superestructura concebida por Peter Rice y ordenada por Piano Rogers y este señor Franchetti, que se retiró con posterioridad, pues organizó este gran espacio disponible, dinámico y dispuesto para su uso, que fue este que al final se organizó. Y la otra cara era las instalaciones, que bueno, si las instalaciones a la calle eran estas que se veían ahí, pues realmente en la zona inferior y con el subrayado de este color, pues ofrecían esa disponibilidad, invitaban a ella. Estas escaleras, ya no escaleras estáticas, estas derivadas de aquel constructivismo que nos hizo incorporar la máquina a esas espacios. Y el Pompidou además tiene toda una serie de cuestiones complementarias, porque aquí resulta que está el IRCAM, que es el Instituto para la Música, el de Pierre Boulez, que también pertenece al conjunto, se comunica por debajo. Y luego aparece aquí otra cosa que va a ser fundamental a la hora de esta evolución que les decía, que es el Brancusi, la presencia de Brancusi aquí. Si esta es la estructura, este es el IRCAM, y el IRCAM se organiza bajo tierra con el fin de aislar completamente bajo tierra todas estas cámaras anecoicas que con anulación completa del sonido de entrada y con sonido del reflejo, pues van organizando. Este es la otra parte del edificio, porque también pertenece al conjunto, y esta es la fuente de Stravinsky, que es la que inspira a Henri Sala, el autor de la ventana que hay ahí, precisamente porque desde una de estas ventanas se veía esta fuente Stravinsky, donde estos autómatas van creando música, y por eso él pone la caja de música en esa deformación surrealista de ese vidrio que casi parece un Dalí, ¿no? Es esto. Y de ahí, digamos, la base
arquitectónica de la propuesta del autor, en este caso, en relación a la percepción desde esa ventana de este conjunto. Y resulta que aquí está Brancusi con una aportación fundamental que hace Brancusi. Brancusi llega a París y resulta que en París Brancusi va a conocer a Rodin, pero poco después de estar allí dice aquella reflexión: a la sombra de un gran árbol no crece ni la hierba, de manera que yo no puedo seguir a la sombra de Rodin, y empieza a explorar una cuestión que es fundamental en la escultura contemporánea y que por eso traigo aquí a colación para la evolución desde la piel, aquella piel de celuloide sobre la que se iba proyectando el interior, el exterior y el mensaje en el Pompidou, a esta nueva piel que es la gran exploración que hace Brancusi. Brancusi, en este último micrómetro de las piezas, está explorando la expresión de la materialidad, la expresión de la abstracción total de la forma, ¿no? Entonces, obsesivamente, este retrato, esta cabeza de mujer, la va a repetir en materiales, en acabados, en diversos, y explora y pone en situación algo fundamental. Este es el pájaro. Brancusi, paseando con Duchamp en una exposición de tecnología, Duchamp vio una hélice de un avión y dijo: bueno, desde que se ha hecho la hélice de un avión, vosotros los escultores ya no tenéis nada que hacer, es que la belleza está aquí y no... Y pocos años después, Brancusi, que se lo estuvo pensando mucho, decía: yo cuando cuando hago el pájaro, yo no represento al pájaro, yo represento al vuelo. Y el vuelo está cifrado en este encuentro de esta superficie con el mundo, ¿no? En esta piel. Decía Hernández, la piel es lo más profundo del hombre, ¿no? Pues esa piel es donde va. Y esta piel es la que... este es el pez de Brancusi, ¿no? Entonces empiezan a explorar el arte, la potencia de ese encuentro con el mundo que es la piel, y se traslada de aquella idea del ojo que habíamos visto en Alberti a esta idea de elaborar a partir de... Bien, y resulta que con posterioridad a esas exploraciones y en el mismo Centro Pompidou, pues aparece esta nueva escultura de Jeff Koons y Muranaki y todos estos que realmente se van a penetrar en la idea de que el objeto, la máxima expresión, va a ser a través de esta condición de la piel, ¿no? Bien, aquí tenemos a Jeff Koons en varias de las... Aquí en el Amris, en la Tate Gallery, y precisamente creo que estaba por allí Benjamín, pues organiza piezas como esta, en la que la escala, la piel, el reflejo, esta otra condición del objeto va a ser explorada. Este es otro ejemplo de cómo en París llega esta nueva idea de esa piel y cómo el objeto de la escultura en este momento empieza a incorporar la reflexión sobre los nuevos materiales, sobre los nuevos acabados, más que solo sobre las formas. Hasta entonces el mármol eterno, la piedra eterna, había sido la clave, o la madera y tal, pero realmente esta explosión. Y llegamos a esto. Esto, claro, sin Koons, sin todos estos que desde Brancusi empiezan a explorar las condiciones profundas de la piel, pues no hubiera sido, digamos, bueno,
no hubiera sido posible seguramente. Y aquí vemos esas dos pieles en una de las cuestiones para mí más importantes que aporta el Guggenheim, entre otras muchísimas, que es que si hasta entonces la arquitectura había sido la proyección de las sombras, ¿no? Es decir, esta idea de que las molduras, el modurao, aquello que decía Le Corbusier de las sombras arrojadas y demás, todo esto había sido la arquitectura, de repente en Bilbao la arquitectura procede de esta otra forma, refleja la luz. Entonces cambia radicalmente, contaminada en este diálogo de arte y arquitectura, un diálogo que propone Benjamín en su momento para el desarrollo de estos encuentros, y ven aquí cómo el perro es de esa otra piel, es vegetal, ¿no? y el edificio es de este acabado metálico del titanio, que realmente produce este efecto. Y, claro, de ahí el autor que en el año 70 al 75, es decir, pues 40 años antes, había hecho aquel edificio, volviendo a decir otra vez lo mismo que había dicho, y ya con una seguridad de maestro como es Renzo Piano, desarrolla esta nueva concepción que viene, digamos, por capilaridad con la idea de que estos artistas habían estado reflexionando sobre el comportamiento de la luz, cosa que a él le es clave para la idea de arquitectura, y el comportamiento del objeto. Y este es el edificio, con otra cuestión que procede ya no solamente de una tecnología que ya en este momento es tan depurada o más que la del Centro Pompidou, pero resulta que esta es la tecnología de la época del IFON. Debajo de toda esta capa tan tersa de acabado procedente de estas reflexiones de la propia escultura, resulta que hay una estructura quizá más sofisticada todavía que la que en su momento en el Centro Pompidou había manifestado hacia el exterior aquel drama estructural que desde el gótico habíamos tenido. Y realmente esta idea de esta doble condición, ¿no? Pero ahora ya la tecnología ya no es dramáticamente exhibida, sino que se queda bajo el manto de esta gran superficie. Y aparecen elementos de aquella condición que habían aprendido, la idea de la transparencia y la presencia de la exhibición hacia la ciudad. El edificio constantemente está manifestando hacia la ciudad la presencia en su interior de los eventos, de las exposiciones que vayan a ir teniendo. La idea de la escalera, en este caso, sigue siendo básico. La escalera, el elemento más dramático, más dramático, más dinámico de la arquitectura, pues lo organiza de forma que, atendiendo siempre, como hace Renzo Piano, igual que aquella plaza que habían sometido a la inclinación para el campo gravitatorio en París, pero en este caso trae al eje del Mercado del Este para organizar esta axialidad, que tiene un poco de axialidad barroca, ¿no? La idea del eje que se pierde en el infinito y en el amparo del que están los dos lóbulos del edificio. Y en el desarrollo, esa atención y, por cierto, ese acierto de sumergir la circulación para que la ciudad llegue al borde, ¿no? Esta idea del eje que les comentaba, que es esta, en que otra vez la escalera como elemento para atraer, concitar
amparar aquí arriba en el espacio y situado en este infinito barroco que realmente da lugar a este espacio exterior en el que en París esa cubierta, pues, que sería esta otra que está aquí, pues se despliega a esos 28 metros, que fue la altura máxima que decidieron dar, porque si no las normas de incendio les obligaban a una serie de problemas bastante importantes, pero en este caso esa escalera aquí sube para organizar este dinámico espacio de captación de la realidad. Y otra vez, a pesar de que estamos en la época de la infografía, pues el collage y la idea de esta apropiación, de esta permeabilidad, de esta incorporación y de este dinamismo y Y aquí uno de esos dibujos fundamentales, yo creo que habla de ese respeto. Arriba en la exposición hay 3 cuadros de Juan Navarro, y Juan Navarro, a mí una de sus reflexiones más emocionantes de la arquitectura es cuando él la cifra en 3 aspectos. Dice, es horizonte, luz y gravedad. Dice. Entonces, aquí tenemos la gravedad levitando para apoyar en esas piezas, el horizonte respetado en el conjunto y la idea de la luz como protagonista de todo el proceso. Horizonte, luz y gravedad como claves para lo que es la gran arquitectura, ¿no? Horizonte, luz y gravedad. Y esta materialización que ven ustedes aquí, que es la que se corresponde con esa escultura que Brancusi, el heredero traidor de Rodin, hace, y que luego los norteamericanos del pop art, Kunz y demás, introducen como posibilidad. Aquí tenemos estas nociones que conocen ustedes perfectamente, esta relación interior-exterior, que es clave que ya en su momento tuvieron y que yo creo que no vale la pena extenderse, porque la conocen perfectamente, esta doble orientación que era una de las cualidades que sí te atribuía a las grandes formas de habitar, tener el control de los 2 cielos que se oponen, en este caso el norte y el sur, pero esa idea de la doble orientación, esto que vemos aquí, que proviene de aquello que en su momento se abría a la ciudad de París y demás. La precisión y sutileza de los materiales que emplearon en aquel momento, en este momento ya mucho más refinada, mucho más directa y efectivamente habla otra vez de la levedad, habla otra vez de aspectos de la presencia humana en el conjunto y de la una historia que, bueno, yo creo que fue de gran... Renzo Piano siempre, el estudio de los materiales, no en vano se llama el workshop, se llama el taller, es decir, estudian los materiales para cada obra, y aquí realmente, bueno, es muy polémica la instalación de estas piezas que se iniciaron con 3 categorías, unas transparentes, otras translúcidas y otras opacas, para que la piel respondiera a las diversas situaciones del edificio. Finalmente se hizo los lucernarios de arriba y estas piezas que son las que se instalaron, y este es el conjunto. Y por rematar a la invitación, pues, ¿qué contiene en un momento nada más lo que han podido ver antes de esta última conferencia? Las 7 puertas deslizantes, pues claro, todo viene a ser esta idea de aquellas cajas que Superestudio o Archizoom estaban pensando, en el que el espacio ya no era materia, el espacio era lo que la tecnología, estas puertas deslizantes mecánicas te van a identificar y abrir. La evanescencia de esos límites, etcétera, pues es algo que el artista, en este caso Korsner, pues retoma para hacer esta caja dentro de la arquitectura. Una caja que casi es una arquitectura dentro de la arquitectura, como aquel Aldo Rossi decía, la emoción de los confesionarios dentro de las iglesias, ¿no? Es decir, estas arquitecturas dentro de las arquitecturas, que es esta situación de esta nueva materialidad, esta idea de que ya no es el límite aquel, sino son estos nuevos espacios evanescentes los
los que nos matan. Y esta otra, la de Henri Sala, que esta pieza que deforma, claro, es la ventana, el instante de la ventana, dice él. Y cómo el instante de la ventana en este caso estaba justificado porque la fuente Stravinsky estaba aquí, y al observar la ventana realmente tú estabas viendo con esta música que tiene un periodo de tiempo muy limitado para advertirte que la contemplación, en su caso, esa abstracción que te va a producir la vista, pues realmente te marca el tiempo que si no, según él, pues te quedarías ahí sin conciencia de él. Y el propio título de la música que sale es muy alusivo a esta cuestión, pero esto fue para la fuente Stravinsky que estaba en el fondo y claro, la pieza la trajeron aquí con el propio marco que veíamos antes, del Pompidou, para rememorar la presencia al exterior del agua de la pieza de la Stravinsky. Bien, pues en definitiva, yo creo que esa relación dialéctica, arte y arquitectura, uno de los que mejor la han entendido, sin duda, para mí ha sido Renzo Piano. Y la define con un término precisísimo, que es un servicio, dice Renzo Piano. Un servicio, como veíamos antes, en el que para lo que precisa el arte son esos escenarios, no son decorados en los que ya todo está prescrito, sino la posibilidad de esas cajas frente a los estuches en la que el arte contemporáneo pues venga a desarrollar esas posibilidades a las que aspira, ¿no? Y yo creo que es una de las mejores reflexiones de alguien tan antiintelectual como Renzo Piano, que siempre ha dicho que él no escribe nada porque sus memorias son sus obras, que él no tiene cómo teorizar. Y cuando Aimonino y Gregotti le decían que, bueno, que parecía mentira, que cómo le podían a él encargar tantas cosas, decía, es que me las encargan porque soy mucho menos neurótico que vosotros, y entonces yo doy servicio y doy la solución, y no me meto en aspectos que efectivamente vosotros desarrolláis en vuestros tratados. Bueno, pues muchas gracias y cualquier cuestión.